Buenas tardes, mi nombre es Enjoy Termi y voy a hablarles sobre la tabla periódica. La tabla periódica es una disposición de elementos químicos ordenados en forma de tabla, como esta que estoy sosteniendo. El ordenamiento de la tabla periódica de todos sus elementos es en base al número atómico o número de protones que tiene cada una, como por su configuración eléctrica o por sus propiedades químicas. Este ordenamiento muestra tendencias periódicas entre los elementos con comportamientos similares en las columnas en las que están posicionadas. 95 elementos de los 118 que hay actualmente, los 95 fueron descubiertos naturalmente. O sea, naturalmente ya estaban allí, solo que necesitaban ser descubiertos, ya que estaban ahí entre nuestro día a día o en nuestra vida diaria. Y los otros elementos que restantes fueron descubiertos o investigados mucho después de que se descubrieran estos, o sea, ya como en el año 2016 o 2019, pero mayormente 2016. El origen de la tabla periódica fue apenas en 1789, cuando Antoine Lavoisier hizo la primera lista con los 33 elementos conocidos para la época, distinguiéndolos entre metales y no metales. O sea, ya existían los metales y no metales mucho antes de que existiera la tabla periódica, solo que fueron descubiertos 33 de los 118 que existen actualmente. Años más tarde, en 1813, John Jacob Berzelius introdujo letras para simbolizar los 52 elementos descubiertos hasta esa fecha. Se descubrieron más mucho tiempo, un poco más de unos cuantos elementos más muchos años después. Ya para 1813 ya tenían 52 elementos. Luego, en 1828 desarrolló una tabla de pesos atómicos, casi similar a la tabla periódica que tenemos actualmente, pero a la vez muy diferente. Un primer intento de clasificación de los elementos surgió en 1829, cuando Johann Sodobrainer desarrolló las triadas, grupo de tres elementos con propiedades similares, cosa que no le tomó mucha importancia los muchos científicos que habían. O sea, entre todas estas personas que estaban investigando el tema de los elementos de la tabla periódica, no le tomaron mucha importancia. También, como fue el caso del geólogo francés Alexandre Begunge de Chancortois. Reconoció en 1862 que las propiedades de los elementos son una función periódica de sus pesos atómicos. Él propuso una representación tridimensional de los elementos en una espiral ascendente para formar un cilindro y lo llamó tornillo telúrico. Lamentablemente, su publicación no fue aceptada por la comunidad científica, como en el caso como fue anteriormente, como ya he mencionado. El químico alemán Johannes Nordlands organizó lo más de 60 elementos. Se descubrieron muchos más elementos tiempo después. Los más de 60 elementos conocidos por orden de peso atómico en 1855. Nordlands se percató de similitudes entre el primer elemento y el octavo, como así en el caso de el segundo y el noveno, y así sucesivamente, en el modo en que las 8 notas como al mismo modo que lo hace 8 notas en una octava musical. Fue así que propuso la ley de las octavas. Uno de los científicos que más cerca estuvo de tener éxito ordenando todos los elementos fue el químico alemán Julius Lothar Meyer. Antes de continuar, todos los elementos estaban desorganizados, era como un rompecabezas. Algunos no estaban, otros se tenían que ser descubiertos, pero se tenían que trabajar con lo que se tenía a la mano, lo que ya se habían descubierto en su momento.
En 1864, Meyer publicó dos tablas, una con 28 elementos organizados de menor a mayor peso atómico y otra con los 22 elementos restantes, que correspondía a los metales de transición. Pero en cambio este como tal no fue de tanta relevancia. Bueno, tuvo su relevancia, pero como tal no tuvo tanto impacto porque se tenían que tener las dos tablas periódicas que él realizó para tener todos los elementos que descubrió o que ordenó. Pero ya para la tabla moderna que conocemos hoy actualmente, en 1869, el ruso Dmitri Mendeleev produjo una tabla basada en los pesos atómicos, pero arreglados periódicamente tal que los elementos con prioridades similitudes estaban uno al lado del otro en líneas horizontales. La tabla periódica de Mendeleev contenía todos los elementos que eran desconocidos para el momento: galio, escandio y germanio. Sí, el galio, escandio y germanio, prediciendo sus propiedades. Él en su momento, cuando él realizó la tabla periódica, que fue la moderna en su momento y la que se utilizó mucho después, pero añadiéndole los demás elementos junto a los elementos químicos junto a otros más, él predijo los elementos que iban a decir, y él comenzó a utilizar todo eso, toda pieza, que son los elementos químicos que se conocía a la mano, para juntarlo entre todos y mostrar una tabla periódica él mismo. La tabla periódica presentada por Mendeleev ha experimentado modificaciones y ajustes hasta llegar a la tabla, la cual conocemos en la actualidad, en base en el descubrimiento de nuevos datos físicos cuantitativos por un lado y similitudes cualitativas entre los elementos químicos. O sea, a través de la tabla periódica del Dmitri se pudo a través de modificaciones, experimentos, como seguía, para el momento, en su momento, algunos elementos eran desconocidos, como por ejemplo el galio, escandio y germanio, prescindiendo de sus propiedades. En 1871, Mendeleev redimensiona la tabla y presenta con 8 columnas, conociéndola como la versión corta de la tabla, queriendo decir que era la tabla periódica como actualmente, pero con 8 columnas, ni teniendo la mitad, que son 9 columnas como actualmente se conoce o que uno sabe. La tabla periódica presentada por Mendeleev ha experimentado modificaciones y ajustes hasta llegar a la tabla que tal cual como la conocemos en la actualidad, esta que están viendo, que estoy sosteniendo en estos momentos y que estoy explicando, en base en el descubrimiento de nuevos datos físicos cuantitativos por un lado y datos físicos cuantitativos por un lado y a similitudes cualitativas entre los elementos químicos que se habían descubierto. Entre 1894 y 1898, William Ramsay descubre los gases nobles, que son el argón, neón, criptón y xenón. Las primeras tablas periódicas se ordenaban por los pesos atómicos de los elementos químicos, pero fue en 1913 cuando Henry Moseley determinó el número atómico de cada uno de los elementos, de estos tipos de elementos, con la tabla periódica Ya para 1919 se instituye la IUPAC, International Union of Pure of Applied Chemistry, o la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, o ampliada, como se dice, o como se mencione. Este es el organismo encargado de la actualización de las tablas periódicas y de establecer los criterios para la creación y designación de nuevos elementos. O sea, ellos fueron los encargados de actualizar estas tablas periódicas, como la que yo tengo, y colocar los criterios ahí sobre la mesa para la hora de la creación de nuevos elementos químicos. El químico
estadounidense Glenn Sherburne sintetizó los elementos transuránicos entre 1940 y 1949, formando un nuevo bloque de la tabla periódica llamado actínidos, como puede ver aquí, que está posicionado en una parte apartada de entre todas las columnas, o sea, teniendo su segmento aparte. A partir del 1990, la IUPAC unificó la presentación de los grupos de la tabla periódica numerándolos del 1 al 19, ya que para su momento se utilizaba era la misma tabla pero con diferente designación. Como podemos decir acá, entre los grupos está 1A, 2A, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. O sea, se utilizaban los números romanos, pero fue esa organización quien los unificó teniendo eso mismo, la forma numérica del 1 al 18 o de la forma romana que he mencionado actualmente, que he mencionado hace poco. La IUPAC aprueba en el 2016 los nombres y símbolos para la utilización de los elementos descubiertos, como lo son el nionio para el elemento 113, el moscovio para el elemento 115 y el teneso para el elemento 117 y el organo. Prosiguiendo, la IUPAC aprueba en el 2016 los nombres y símbolos para los últimos elementos químicos descubiertos, como el nionio para el elemento 113, pero actualmente fue suplantado por el unutrio, que tiene la misma designación, el número 113. El otro es el moscovio para el elemento 115. Su reemplazo fue el unupentio, que es el 115, que tomó el lugar del moscovio. El teneso para el elemento 117, en este caso el ucentio, que toma su lugar, y oganeso, el 118 para el elemento 118, en este caso el unatactio. En el 2019, la UNESCO decretó el Año Internacional de la Tabla Periódica como homenaje a los 150 años de la aparición de la tabla periódica de Mendeleev, como ya he mencionado, él fue el padre de la primera tabla periódica moderna que se ha tenido, que pasó su serie de modificaciones y ajustes para ir añadiéndole los elementos químicos que hacen falta. Ahora voy a hablarles sobre los 18 grupos de los elementos químicos. Sí, de los elementos químicos que están en la tabla periódica. El primer grupo es los metales alcalinos. El segundo es los metales alcalinaterros. El tercero es la familia del escandio. El cuarto es la familia del titanio. El quinto es la familia del vanadio. El sexto es la familia del cromo. El séptimo es la familia del manganeso. El octavo es la familia del hierro. El noveno es la familia del cobalto. El décimo la familia del níquel. El onceavo la familia del cobre. El doceavo es la familia del zinc. El grupo 13 es los solotérreos. El 14 son los carbonoides. El grupo 15 es los nitrogenoides. El grupo 16 son los calcógenos o anfígenos. El grupo 17 son los halógenos y el grupo 18 son los gases nobles. Ahora, ya voy a pasar a los además de estos grupos, hay una subclase o subgrupos que hay en ellos, y estos son los siguientes. En el subgrupo están los alcalinos, los alcalinotérreos, los metales de transición, los otros metales, los no metales, los semimetales, los halógenos, los gases nobles y los actínidos y los
lactáneos. Esos son los subgrupos que hay aquí en la tabla periódica, porque cada uno se define por cada quien. Incluso cada grupo está representado por el primer elemento que hay, como por ejemplo la familia del escandio, titanio, vanadio, cromo, del hierro, o cobalto o níquel, por ahí. ¿Me siguen? Ok, ahora voy a hablar de un poco sobre el carbono. El carbono es uno de los elementos de la tabla periódica más importantes para los seres vivos, ya que conforman la base de la vida tal y como la conocemos. Es decir, que tiene un sobrenombre, que se puede decirle como el rey de la tabla, el rey de la tabla periódica, porque es uno de los elementos más importantes, porque se utiliza en todo, en bebidas carbonatadas, en joyería, entre muchas otras cosas más. En fin, el carbono es un no metal. La mayor peculiaridad del carbono es que puede unirse tanto a sí mismo, o sea, que puede fusionar, que puede unirse a otro carbono entre sí mismos, como a muchos otros elementos químicos, de modo que puede llegar a formar más de 10.000 millones de compuestos. Esto quiere decir que el carbono es uno de los elementos más importantes y a su vez el más versátil, que se puede unir con cualquier cosa, siempre y cuando pueda otro elemento aceptar el carbono. Podemos encontrar en la naturaleza del carbono en formas muy diferentes entre sí, como el diamante, que es una sustancia más dura, la más dura que se conoce, o como el grafito, que es lo contrario al diamante, que es uno de los más blandos del mundo. El fullero fue descubierto en 1985. Es una molécula formada por 60 átomos de carbono que se disponen en forma esférica, y sus aplicaciones en los campos de la electrónica y la nanotecnología son muy prometedores. Ahora voy a pasar a hablar sobre el magnesio. El magnesio es un elemento químico del número atómico 12 del grupo. Se representa con el símbolo Mg y se encuentra en el grupo 2 y el periodo 3 en la tabla periódica. El magnesio supone el 13% de la masa total de la Tierra. Es el octavo elemento más abundante de la corteza terrestre, solo superado por el hierro y el aluminio. El magnesio es un elemento químico esencial para el ser humano, ya que forma parte de nuestros huesos, además de mediar en la actividad de muchas coenzimas. Más allá de su papel biológico, entre los beneficios del magnesio para el cuerpo humano se ha demostrado que este resulta eficaz como antiácido y laxante. El magnesio es un elemento que se encuentra ampliamente distribuido por sus múltiples formas químicas por todo el mundo. Lo que no se han demostrado efectos negativos por el medio ambiente. O sea, el magnesio no es un elemento químico que no tiene efectos negativos para el medio ambiente. O sea, no contamina, nada de eso. El número atómico, como ya he mencionado, del magnesio es el 12, con su peso atómico de 24,305, con una valencia de 2. Su punto de ebullición es de 1107 grados Celsius, con un punto de difusión de 650 y una densidad de 1,74. Ok, como ya les he dicho, pero bueno, como para ir terminando, ya podemos entender que la tabla periódica es una de las cosas más importantes para el ser humano, tanto en el campo científico como químico. Para ir finalizando, la tabla periódica es una gran herramienta para el sector químico, porque es uno de los que se encarga de descubrir más elementos químicos para la tabla periódica, ir actualizándolo, haciendo más ajustes entre muchas otras cosas que se pueden realizar con esto. Pero bueno, muchas gracias por su atención, me despido.